El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, ahora en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires les quiero contar también la hermosa jornada que tuvieron el domingo pasado, justamente en el festejo del Día del Niño que se realizó en el Campo Covadonga. Fue una tarde exitosa, una tarde llena de alegría, junto a muchísimas familias que disfrutaron de los juegos, de la música con el conjunto Pelayo tradicional del Centro Asturiano y hasta una obra de títeres realizada por Team 60. Así que bueno, enhorabuena realmente ese momento tan especial que han disfrutado con los pequeños y con toda la familia asturiana el domingo pasado allí en el Campo Covadonga. Bueno, a propósito del Team Asturiano, recuerden, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 horas está Asturiano Team 60 en la sede social justamente de la calle Solís 475 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero además, todos los viernes de 14 a 17 horas en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde podrán disfrutar además de los socios asturianos, no socios y sus descendientes. Y atención que entre las actividades que se realiza se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas tienen que escribir a este correo: asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. ¿Estamos? Bien, les cuento que hoy, esta tarde, a las 15:30, hay una excelente propuesta. Tienen el taller J. Deleitariegos, esto en el Campo Covadonga, donde también, obviamente, van a compartir un momento muy especial. Hoy, recuerden, 15:30 en el Campo Covadonga. Pero también allá hay eventos del mes de septiembre que no podemos dejar de lado, como por ejemplo el próximo sábado 10 de septiembre a las 14 horas ya se está preparando porque va a estar el tradicional té canasta en el Campo Covadonga. Sábado 10. Luego, el sábado 17, atención, un nuevo festejo del tercer tiempo en el Campo Covadonga, lo que tiene que ver con la propuesta deportiva. Esto va a ser el 17 de septiembre a la hora 21. Y atención, señoras y señores, vayan tomando nota por las reservas en las invitaciones, porque se viene la gran fabada por la gesta de Covadonga. Se va a realizar la gran fabada por la gesta de Covadonga el domingo 25 de septiembre. Así que por esto, muy importante, por último les vamos a informar que se encuentra abierta la inscripción ya para incorporarse al coro de la institución y los ensayos son los días martes y viernes de 19 a 20 y 30 horas en la sede social de la calle Solís 475. Para todos los informes que ustedes quieran saber, hay un teléfono que pueden llamar o WhatsApp o llamar que es muy fácil. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 o pueden escribir a los siguientes correos que son los siguientes: asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com o también a informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativo @centroasturianobsas.org.ar.
para que tengan en cuenta todas estas informaciones que les estamos brindando a todos ustedes aquí en nuestra propuesta radial. Y ahora vamos a estar charlando unos minutos con quien es también integrante de la comisión directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Eduardo Falk, tesorero justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Hola Eduardo, muy buen día y buen sábado. Oscar Di Profio Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Oscar, ¿cómo estás? Quería agradecer por esta oportunidad que nos dan ustedes de poder transmitir algunas cosas que tienen que ver con nuestro querido centro. Ya lo creo. Y cosas muy importantes que hay que destacarlo, por cierto, Eduardo, que ustedes llevan adelante. Bueno, cuéntenos un poquito, Eduardo, ¿cuál es la misión del centro? Sí, toda una pregunta. Ah, sí. Acá es para remontarse un poco a la historia del centro, ¿no? Uh-huh. Esta es una institución centenaria Sí. que fue en su momento fundada por inmigrantes asturianos Uh-huh. que tenían una visión Sí. que principalmente era ofrecer algo servicios que permitían que el individuo que se conectaba con el centro veía que realizarse íntegramente. Ajá. Y en ese sentido pensaron en ofrecer servicios vinculados con el socorro mutuo, con su desarrollo cultural, Uh-huh. integración social, y después fueron incorporando aspectos con la recreación y el deporte. Sí, sí. Pero no terminó ahí, porque es como que ellos decían, nosotros nos interesamos por el ciclo de vida completo del individuo, y hasta pensaron en el después de la vida. Sí. Y yo no sé si muchos lo saben, Uh-huh. que el centro asturiano también tiene un panteón social. Exactamente. El cementerio de la Chacarita, exactamente, así es, así es. Y dentro de eso, es uno de los valores que realmente siempre me gusta destacar, es este concepto de inclusión que el centro tiene, que de alguna manera los fundadores han tratado de transmitir. Sí. Y no es que solamente aceptaban a gente de origen asturiano, sino que sus puertas estaban siempre abiertas para toda persona de bien. Claro. Y no importaba el credo, la clase social. Uh-huh. Sí. Y en este marco es que también se preocupó siempre de ofrecer y de preparar sus instalaciones de manera que gente que por ahí con capacidades diferentes Sí. también puedan desarrollarse. Claro. Y acá también nos enorgullece eso de que hace tiempo tenemos funcionando dentro del centro lo que es la escuela de entrenamiento de tenis en silla de ruedas. Exactamente, es cierto. Y eso es muy importante, siempre lo destaco y lo charlamos con Pilar Simón, quien preside la institución, y con integrantes de la comisión directiva, que la inclusión, en este caso, es importantísimo en los jóvenes, también en los jóvenes deportistas, o en aquellos que obviamente se van sumando al Centro Asturiano de Buenos Aires, y como usted lo está comentando, Eduardo, bueno, que se acerquen a la institución y brindarles las puertas abiertas, obviamente, para llevar adelante el trabajo que ustedes están desarrollando habitualmente. Sí, así es. Uh-huh. Por eso que, para cerrar la pregunta sobre la misión, Sí. Cuando nos preguntan del centro asturiano, bueno, qué es lo que más le gusta a la gente, etcétera, Uh-huh. y qué es la respuesta que te dan, Sí. ¿no? Sí. Te dicen, bueno, el centro para nosotros es nuestra segunda casa. Claro, y sí. qué más lindo que haber logrado eso, ¿no? De que la gente sienta que cuando viene a nuestras instalaciones Uh-huh. se sienten como en su propia casa. Exactamente. Mire, es más, Eduardo, le voy a confiar algo. La última vez que se hizo la fabada allí en el centro asturiano, que yo estaba aguardando que ya la familia, tanto mis hijas y mi esposa, se preparaban para irnos ya de la institución, ya había finalizado la fabada. Se acercó una chica que era oyente justamente, que nos seguía a través de su mamá o de su abuela, no recuerdo. Seguía, bueno, la propuesta radial de la colectividad española, y ella se ubicó enseguida. Y ella, con su juventud, se arrimó
con su marido al centro asturiano y actualmente está llevando a sus hijos. O sea que las generaciones, por un lado la mamá, la abuela, la mamá, ella y ahora sus hijos se van sumando al centro asturiano. Y eso es importantísimo para destacarlo en esa escala de valores, ¿no es cierto? Justamente Uh-huh. Generar ofertas en lo Sí. social Sí, para que las familias se integren. Y bueno, es algo histórico, ¿no? totalmente. Que ha pasado dentro del centro asturiano. Totalmente. Y hablando de histórico, sé que están haciendo trabajos en el centro asturiano. Cuéntenos un poquito, estimado Eduardo. Sí, bueno, la verdad que a pesar del momento, de la época que se vive, Sí. creo que estamos realmente haciendo muchas renovaciones dentro de lo que son las instalaciones del centro asturiano, Uh-huh. que como todos saben tenemos un predio muy importante en Vicente López, Sí. y ahí, bueno, como para mencionar entre algunas cosas, tenemos unas canchas de fútbol Uh-huh. muy grandes, Sí. que bueno, en este último año las hemos renovado, le hemos instalado césped sintético a Sí. todas las canchas, Ajá. hemos renovado todo el sistema de iluminación, hemos puesto sistema de LED, todo muy moderno. Sí, sí. Y ahí estamos ahora terminando de planificar lo que va a ser la construcción de los nuevos vestuarios y de una confitería. Ah, perfecto, Por perfecto. otro lado, ya tenemos construidos 3 nuevos playones Ajá. de dimensiones de 45 metros por 20 Uh-huh. cada uno. Sí. 2 de ellos están techados y que Uh-huh. sirven para la práctica de multideportes. Claro. Sí, 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 sí. Otra de las cosas que se han hecho, se han construido 7 canchas de pádel, también de las cuales 4 están totalmente techadas. Sí, sí, sí. Hemos reconstruido el bar de deportes, Bien, bien. lo que nosotros llamamos el chiringuito. Los chiringuitos, el chiringuito, Y exacto. muchos nos han dicho que este es el mejor bar que han visto en un club, digamos, ¿no? Claro que sí. Eduardo, sin lugar a dudas, ustedes están planificando este centro del crecimiento, el crecimiento de este centro asturiano para hoy y ya para dentro de unos años en adelante, obviamente proyectando el futuro de la institución, de lo que van llevando. Así que me parece genial lo que están llevando adelante. Así que, bueno, enhorabuena y a seguir trabajando, que eso es lo más importante, Eduardo, ¿eh? Así es. Bueno, muchas Eso. gracias por eso. Pero bueno, es mucha la gente que colabora en esto. La verdad, personalmente me siento muy orgulloso de pertenecer Uh-huh. a la institución y ser parte de la directiva Sí. de estos últimos años, que realmente con una dedicación importante, desinteresada, Sí, sí. estamos llevando a cabo todo esto, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Así que, mi estimado Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, yo le quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal aquí por Radio del Pueblo y para todo el país. Así que, y si le parece, vamos a compartir este cierre de charla con buena música asturiana. ¿Qué le parece la idea, Eduardo? Me encanta, Oscar. Bueno, te vuelvo a agradecer por esta oportunidad y bueno, será hasta la próxima. Gracias a usted y vamos a cerrar la charla con Eduardo Falk, tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, nada más y nada menos que con esta gran cantautora española de origen asturiano, obviamente nacida en Avilés, que es María Hostiz. María Hostiz en el aire y esta versión muy particular de Niña Rianxaira.